A muchas personas se les obligaba a comer alimentos caducados o podridos o a pasar hambre. Además, no recibían exámenes médicos al llegar. Tampoco les daban medios para comunicarse con el exterior. Así que algunos de los elementos básicos que las normas federales dictan que se deben proporcionar en estas instalaciones no estaban presentes. Los inspectores regresaron y reportaron 60 violaciones a las normas del ICE. Aún hay gran preocupación por este centro, donde hubo 3 muertes recientemente. Uno de ellos fue Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años. En este caso, publicaron un comunicado indicando que fue enviado a aislamiento y poco tiempo después lo hallaron sin respuesta. Me puse en contacto con la familia de este hombre, quienes habían estado hablando con el médico forense que examinaba su cuerpo. Y el médico forense le dijo a la familia que creían que fue un homicidio y que este hombre parecía haber sido esencialmente estrangulado hasta la muerte. Posteriormente encontré testigos, personas que también habían estado detenidas y presenciaron este evento, quienes vieron a los guardias estrangular al hombre hasta la muerte. Dijeron que sus últimas palabras fueron: "No puedo respirar". Última hora, noticia urgente. Espero que los estadounidenses de entre 18 y 35 años estén felices de dejar sus 3 trabajos junto a sus 6 compañeros de piso cerca de una autopista en San Luis, y posiblemente ser desplegados en el extranjero por nuestro rey bebé senil y geriátrico para difundir el sueño americano por todo el mundo, porque estamos en guerra, cariño. Sí, el antiguo líder supremo de Irán fue eliminado por robots de Epstein durante la madrugada del sábado pasado, menos de una semana después de que el mencho muriera a manos de una mujer pequeña. Y ahora, varios miembros del servicio estadounidense han muerto y Trump dice que es probable que las cosas se intensifiquen en los próximos días y semanas. Persas en Los Ángeles. Están muy emocionados, pero hay lágrimas en Teherán y estoy seguro de que algunos de ustedes, sobre todo los estadounidenses, se preguntarán: ¿por qué ahora? ¿Por qué bombardeamos Irán? ¿Qué demonios pasa? Bueno, según Marco Rubio, fue para anticiparse a un supuesto plan de venganza iraní que probablemente ocurriría tras un ataque ofensivo israelí previsto para esta semana, según se comunicó a puerta cerrada entre los israelíes y la EU. Así que una vez más, parece que nuestra mano fue forzada por nuestro supuesto mayor aliado, el empleador del padre de Ghislaine Maxwell. Y nos vimos involucrados de nuevo en otro conflicto costoso y letal en Oriente Medio, como en los buenos viejos tiempos antes de las redes sociales. Y sé que algunos de ustedes podrían pensar: ¿no tenemos una deuda de 36 billones de dólares? ¿No mueren entre 60.000 y 68.000 estadounidenses cada año por no poder pagar medicinas o salud? ¿No es la parte del PIB de los trabajadores la más baja desde la revolución industrial? ¿No prometió Trump en su campaña contra la guerra devolver los empleos de manufactura a las regiones del país que fueron vendidas y abandonadas por corporaciones antisindicales? El país al que pago impuestos excesivos aprenderá a cubrir mis necesidades básicas como lo hacen docenas de otras naciones democráticas funcionales en el mundo. ¿Estaré bien? A eso digo: escucha, saca la cabeza de tu trasero y sé un jugador de equipo. Es el equipo América. Y como dijeron nuestros entrenadores de béisbol, no hay un yo en el equipo. Sin embargo, sí hay un yo en el proyecto del Gran Israel. Así que ponte las botas, tú y yo vamos a Irán. De todos modos, chicos, mi nombre es Andrew Callahan y están viendo Simecast, nuestro tipo de podcast de transmisión aquí en el Canal 5, donde tenemos charlas largas con gente interesante sobre temas relevantes. Hoy hablaremos con Douglas Macmillan, reportero de responsabilidad corporativa del Washington Post, quien ha cubierto diversos temas en los últimos años, incluyendo un encubrimiento de privacidad por ejecutivos de Google, fallas en la supervisión de seguridad en la junta de Boeing y brechas en el programa de entrenamiento de salvavidas más grande de EEUU. Pero también ha hecho un gran reportaje sobre ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ha estado mucho en las noticias últimamente por sus acciones públicas en lugares como Minneapolis y Los Ángeles. Pero la cobertura de Macmillan es menos sobre sus operaciones callejeras y más sobre lo que ICE hace en privado, detrás de los fríos muros de los centros de detención, muchos propiedad de corporaciones como Geo Group y CoreCivics, casualmente empresas que fueron grandes donantes de la campaña de Trump y que han sido recompensadas 10 veces con contratos millonarios desde su reelección. Por lo tanto, estos contratistas de prisiones privadas con fines de lucro suelen ser conocidos por su falta de supervisión, muertes misteriosas y abusos contra los detenidos. Pero debido a que están cerrados a la prensa, es difícil obtener una visión de lo que diablos está pasando realmente allí, que es donde entra Douglas, y también nosotros. Si tú, así es, tú has tenido una experiencia reciente en la detención de ICE que quieres documentar o archivar de alguna manera con total anonimato, envíame un correo a andrew@channel5x.news. Te responderé. Primero, siguiendo la tradición de Fivecast, quiero compartir 2 noticias positivas para recordar al público que todavía hay avances buenos y positivos ocurriendo en pequeños rincones de los Estados Unidos.
y en todo el mundo. La primera historia positiva, desde Palo Alto, California, en el distrito de Rock Hanna, viene de la Universidad de Stanford, donde los científicos han curado, así es, erradicado la diabetes tipo 1 en un ratón sin insulina ni supresión inmune. Usaron el método de doble trasplante reemplazando 2 órganos fallidos, un procedimiento bilateral que dejó a ese pequeño bastardo sin diabetes. Sin efectos secundarios ni complicaciones, solo vivir feliz. Nuestro equipo de redes sociales contactó al ratón para comentar, pero desafortunadamente se escondía en la aspiradora y no quería salir. Al menos ha sido curado de algo que afecta a entre el 12 y el 14% de los estadounidenses y es incluso peor en Arkansas. Felicidades a Stanford, al ratón y a todos los demás. Lo hicieron. Ojalá funcione en humanos. La segunda historia positiva nos llega desde Madison, en Wisconsin, donde tenemos una proyección documental secreta en 4 días. Este viernes en el Orpheum Theater, de lo que hablaré en un minuto. Pero por si tienes curiosidad, las entradas están disponibles en www.channel5.news. En Madison este año, informes dicen que sus autobuses eléctricos, sus autobuses públicos eléctricos, sus vehículos eléctricos no emitieron gases y reportaron 0 problemas mecánicos durante todo este invierno helado. Sin averías en los engranajes, sin malditos problemas con los calentadores, solo navegar sin soltar humos de diésel a nuestra preciada capa de ozono. Vamos, Madison, Wisconsin. Nos vemos el viernes más sobre la gira. No se la pierdan. ¿Qué tal, chicos? No es un anuncio, pero ¿oyeron que hace un año compramos nuestro viejo programa All Gas, No Breaks de 2019 a 2020, mi primer show? Lo compramos de vuelta junto con todo el catálogo de episodios inéditos de All Gas, No Breaks. Si eres mi amigo y vienes a visitarme en la casa rodante, no cagues. ¡Oh, mierda, Jesucristo! MS-13 es en realidad la mayor mierda que he conocido. ¿Y saben qué? Actualmente estamos de gira recorriendo todo el país, proyectando material original y nuevo de All Gas, No Breaks. Y además proyectando algunos documentales de Channel 5 nunca antes vistos que creo que les gustaría ver. Así que si desean asistir a nuestro C5 Carnival, que es un evento híbrido de proyecciones de All Gas y Channel 5 con un show de talentos y una batalla de rap incorporada, sin duda deberían comprar un boleto ahora mismo en www.channel5.news. Se llama C5 Carnival. Vamos a visitar muchas ciudades diferentes. Si vives en Madison, Wisconsin, St. Paul, Minnesota, Salt Lake City, Utah, otra vez, Chicago, Illinois, Filadelfia, Pensilvania, Tacoma, Washington, Los Ángeles, California, San Francisco, California, Portland, Oregón, Austin, Texas, Dallas, Texas, Denver, Colorado, Vancouver, BC, Atlanta, Georgia, El Paso, Texas, Phoenix, Arizona, San Diego, California o Albuquerque, Nuevo México. También pueden ver el regreso de All Gas, No Breaks y el nuevo documental secreto de Channel 5. Y tal vez puedan estar en el show de talentos. Porque sí, claro. Espero verlos a todos en la gira. Nuevamente, www.channel5.news. Una noche para recordar, una noche que no se pueden perder, una especie de carnaval, diría yo. ¿Ustedes qué dicen? Nos vemos allí. Además, solo quiero decir rápido, todo este podcast está disponible en formato de solo audio en Spotify, Amazon, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Así que si eres alguien a quien le gusta escuchar solo palabras y mierda, o si eres un camionero que tiene que tener ambas manos a las 10:10 con los ojos fijos en la carretera, revisa el feed de audio. Solo escribe Signcast en mayúsculas. Verás un hermoso campo de otoño con el logo de Signcast en el frente. Ese somos nosotros, bebé. Échenle un vistazo. Muy bien, empecemos. Gracias por sentarte con nosotros. Lo aprecio. Gusto en conocerte. Para los que no saben, ¿puedes decir tu nombre y para quién trabajas? Soy Doug McMillan, reportero de negocios en el Washington Post. He estado haciendo investigaciones sobre las formas en que las empresas, las corporaciones y las industrias han causado daño a las personas a través de los años. Y he analizado todo, desde centros de vivienda para personas mayores hasta la forma en que la Cruz Roja Americana entrena a los salvavidas. No entrenan salvavidas, subcontratan el proceso de certificación. He visto cómo la industria nuclear tiene un gran problema con sitios de residuos en todo el país. Así que durante el último año he estado observando este mundo de contratistas de ICE y me sorprendió como reportero de negocios. Me sorprendió aprender que ICE tiene una especie de industria completa de compañías privadas que hacen de todo, desde transportar, alimentar, dar atención médica, detener y expulsar del país a inmigrantes bajo custodia de ICE. Como reportero de negocios, mis alarmas dicen que es una historia de negocios y debemos ver quién gana dinero.
¿Cómo podrían ganar aún más bajo esta administración a medida que aumentan los arrestos de detenidos inmigrantes? ¿Y cuáles son las formas en que este sistema expone a la gente al daño? Hay una historia documentada de que la detención de ICE es un lugar aterrador. Y cualesquiera que sean tus puntos de vista sobre si las personas cuyo único crimen es entrar a este país ilegalmente, sea cual sea tu opinión sobre si deben ser arrestados, creo que todos estamos de acuerdo en que deben ser tratados humanamente. Ha habido muchas preguntas por años antes de Trump sobre si son tratados humanamente. Lo que encontré en los últimos meses es que esas preguntas se han magnificado. Estas instalaciones ahora se están llenando con más y más personas. En algunos casos están desbordadas. Esta administración eliminó medidas de supervisión que aseguraban que la gente fuera tratada humanamente. Es realmente interesante, ya que se ha informado mucho sobre lo que ocurre en el terreno, como en Minneapolis, pero hay menos reportes sobre lo que sucede tras los muros de estos centros de detención, básicamente porque no dejan entrar a los periodistas. Así que tu trabajo es rastrear las experiencias de las personas encarceladas, anteriormente encarceladas o detenidas en estos centros, y llevar esa información al público. Cuando hablas de eliminar salvaguardas y de los problemas de calidad de vida tras los muros, ¿cuáles son algunos de los ejemplos más conmovedores de abusos contra los derechos humanos dentro de los centros de detención? Sí, te mencionaré un centro específico. En uno de los proyectos clave de este gobierno, se edificó un centro de detención totalmente nuevo sobre un terreno prácticamente vacío en el desierto de Texas, cerca de la frontera. Está cerca de Fort Bliss, lo llaman Camp East Montana. Está en Texas, pero se llama Camp East Montana. Es el mayor centro de detención de ICE del país. Y básicamente, ni siquiera son edificios. Montaron estas estructuras de paredes flexibles que son, en esencia, grandes carpas que albergan actualmente a cerca de 4,000 detenidos, pero están hechas para hasta 5,000 detenidos. Y algo que reveló mi investigación fue que, mientras se apresuraban para poner en marcha esta instalación, construirla con rapidez e ingresar a los detenidos velozmente, ICE envió a sus propios inspectores para monitorear las condiciones allí. Entre los hallazgos de los inspectores del ICE, descubrieron que la comida era incomible y que muchas personas eran forzadas a consumir alimentos vencidos o podridos, o quedarse con hambre. Jalaron que muchos no recibían chequeos médicos al entrar. Es vital para dar atención médica adecuada saber al entrar cuál es su situación física y mental, cuál es su salud. No hacían esas evaluaciones y no daban medios para comunicarse con el exterior. Uno de los estándares federales de detención exige proporcionar a los detenidos una tableta, teléfonos o algún medio para comunicarse con abogados y con sus familias, y hablar con el exterior. Les daban tabletas, pero estaban rotas por semanas. Así que algunos de los elementos básicos que dictan las normas federales, que se suponía que debías requerir dar a las personas en estas instalaciones, no estaban allí. Los inspectores reportaron 60 violaciones a las normas de detención del ICE. No sabemos, pues fue hace meses, si han resuelto esos problemas. Pero todavía hay preocupaciones importantes sobre esta instalación, donde ha habido 3 muertes allí solo en los últimos meses. ¿Y cuál fue el informe de la autopsia en cuanto a la causa de la muerte? Sí, hubo 3 muertes en diciembre y enero. Una de esas muertes fue un hombre llamado Geraldo Lunas Campos, un ciudadano cubano de 55 años, que había estado detenido allí durante unos meses. E inicialmente, ICE publica un comunicado de prensa unos días después de que cada persona bajo su custodia muere. Suelen publicar un comunicado con algo de información sobre lo ocurrido. En este caso, emitieron un comunicado indicando que fue enviado a confinamiento solitario y, poco después, lo hallaron inconsciente. En realidad, no se proporcionó información sobre la causa de muerte de esta persona. Me pareció sospechoso y una fuente me indicó que, en realidad, fue resultado de un incidente de uso de fuerza. De inmediato comencé a hacer llamadas, tratando de investigar qué fue lo que sucedió aquí. Me puse en contacto con la familia de este hombre que había estado en contacto con el médico forense que estaba examinando su cuerpo. El médico forense informó a la familia que consideraban que se trataba de un homicidio y que el hombre, esencialmente, había sido estrangulado hasta la muerte. Posteriormente, encontré testigos, personas que también habían estado detenidas y presenciaron este evento, que habían visto a los guardias estrangular al hombre hasta la muerte. Dijeron que sus últimas palabras fueron, "No puedo respirar",
Hay preguntas sobre qué pasa en este centro. Si un hombre que está detenido allí fue estrangulado hasta la muerte por los guardias, ¿cuál es la razón por la que tenían que detenerlo, someterlo? ¿Por qué el uso de la fuerza terminó causándole la muerte? ¿Y cuál es el protocolo a seguir si una situación se sale de control y los guardias intentan restablecer el orden? ¿Cómo se aplica el uso de la fuerza de tal manera que no termine matando a la persona? Seguimos reportando esto y buscando respuestas. Has descubierto varios incidentes similares bajo custodia del ICE este año. Bueno, ha habido varias muertes. Hasta ahora, esa es la única que conocemos, al menos en la historia reciente, donde un incidente de uso de fuerza tras los muros de los centros de detención ha llevado a una muerte. Al ver las muertes en detención del ICE, el panorama preocupa. Hubo más de 30 muertes en 2025. Ese es el número más alto en al menos 2 décadas. Y si le preguntas a ICE sobre esto, dirán que ese aumento es solo un reflejo de, bueno, hay más personas allí. Como hay más gente y una población mayor, es probable que haya más muertes. Pero hemos hecho algunos cálculos iniciales y ejecutado los números, y parece que, en realidad, según el número total de personas que están registradas y el número de personas que han muerto, aún no. La tasa de mortalidad, el ritmo al que muere la gente, sigue siendo más alto, mucho más alto de lo que es la norma histórica. Es bastante preocupante. Básicamente, intento responder a la pregunta, ¿se está volviendo la detención de ICE más mortal que en el pasado? Porque hay un número mayor que antes y en las últimas semanas ese número se ha acelerado. Solo en las primeras 2 semanas de 2026 hubo al menos 6 muertes en ese lapso. Es bastante preocupante. No sabemos por qué ocurre, pero miro la atención médica, la comida y nutrición que reciben. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son los problemas en estos lugares? Sí, he cubierto temas de prisiones por mucho tiempo, aunque no tanto como tú. Pero parece haber una conexión, por lo que he observado, entre la privatización de centros de detención y la cantidad de incidentes como el que describiste. Parece que cuando más instalaciones se vuelven privadas, hay una mayor explotación, menos supervisión sin jurisdicción federal o estatal y ocurren más cosas raras. Hay un motivo de lucro. ¿Y así? Sí. Cada vez que tienes un motivo de lucro, introduces este deseo de ¿cómo obtenemos mayores márgenes de este negocio? ¿Y dónde está la empresa? Las 2 compañías principales que operan estos lugares se llaman Geo Group y Core Civic. Ambas cotizan en bolsa, por lo que dependen de su mercado público de valores y de los inversores en sus acciones. Cada trimestre deben decir a sus accionistas, estos son nuestros resultados y esto hacemos. Y la forma en que estas empresas complacen a estos inversores depende mucho de cuáles son sus márgenes de beneficio y cómo logran esos márgenes mayores. Quiero decir, hay muchas formas diferentes, pero las más básicas, y lo vemos en muchas industrias, es recortar cosas como la mano de obra. Es uno de los mayores costos. Recortas la calidad de la atención. Y en el pasado, había un control donde el gobierno decía, está bien, subcontrataremos estas cosas a empresas, pero también proporcionaremos supervisión. Y tendremos estos organismos de supervisión que vienen e inspeccionan las instalaciones. Se asegurarán de que se cumplan las condiciones humanas. Y básicamente se asegurarán de que estas empresas cumplan los términos de su contrato, que es garantizar que estas personas reciban una detención humana. La administración Trump eliminó capas de supervisión el último año. Desmantelaron 2 grupos principales. Estaban básicamente bajo el DHS, pero eran algo independientes del DHS cuando podían entrar y responder a las preocupaciones que planteaban los detenidos. Así que esos grupos ya no tienen esa autoridad, ya no tienen el poder de entrar allí. Y básicamente creo que se está depositando mucha más confianza en estas empresas para que simplemente hagan lo correcto por el gobierno y por los términos del contrato. ¿Está bien depositada esa confianza? Estamos explorando eso ahora. Antes de empezar una historia, debo hacer mi tarea. Y muchas veces esa tarea significa pagar por cosas que no son fáciles de acceder, como documentos judiciales, registros públicos, bases de datos, archivos de pago y ya sabes, sitios web que parecen reliquias de los viejos tiempos, 2005, con anuncios malvados para intentar engañarme y que haga clic. Pero a menudo necesito documentos de estos sitios sospechosos. En un caso, como la mayoría, costaba unos $10 al mes, lo que me pareció en ese momento un precio trivial para interponerse entre mí y el periodismo innovador. Así que les di la información de mi tarjeta de crédito sin pensarlo.
Ahora, olvidar que me suscribí por $9.99 apesta, pero no es el fin del mundo. Pero la cosa es que hago exactamente ese tipo de cosas constantemente y mis cargos recurrentes se sumaron, comenzando hasta alcanzar cifras astronómicas, y mi contador estaba convencido de que había sido víctima de una estafa sofisticada que desviaba cantidades marginales de dinero de mis cuentas, lo cual, en cierto sentido, lo fui. Y el patrocinador de hoy, Privacy, ayudó a resolver ese problema y a conseguirte un descuento para el Channel 5 Carnival, que es nuestra gira. Esa debacle, la estafa de $9.99, es por lo que empecé a usar Privacy. Te permite crear tarjetas virtuales que puedes usar en cualquier lugar en línea en lugar de tu número de tarjeta de crédito real y auténtico. Así que ahora establezco un límite de gasto, hago que la tarjeta se cierre después de la compra, e incluso si el sitio intenta cobrarme de nuevo, no pasará. Listo, hecho, de un solo uso, sin tarifas recurrentes. Y si un sitio es vulnerado, los hackers tienen un número virtual inútil, no mi número de tarjeta real, así que no puedes robarme ni estafarme, idiota. Así que uso Privacy ahora cada vez que pago por algo en lo que no confío plenamente, ya sea una herramienta de investigación, acceso a una base de datos oscura, lo que sea. Te ahorra una molestia seria. Simplemente bloqueas la tarjeta virtual a un comerciante, estableces un límite y si algo sale mal, tu cuenta real está completamente intacta. Privacy tampoco vende datos de clientes. Tienen un plan gratuito que puedes usar porque sus ingresos provienen de tarifas de transacción de los comerciantes, no de vender tu información a corredores de datos. Proteger tu privacidad no es solo parte de su negocio, es su nombre, Privacy. Solo ve a privacy.com/channel5. De nuevo, eso es privacy.com/channel5 y obtén $5 para tu primera compra usando una tarjeta Privacy. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado de este video. Y si te preguntas en qué gastar esos $5, el carnaval del Canal 5 está ocurriendo ahora y pronto llegará a una ciudad cerca de ti. Este fin de semana iremos a Madison, Wisconsin, St. Paul, Minnesota y también a Salt Lake City, Utah. Las entradas ya están a la venta, pero primero ve a privacy.com/channel5 y cierra los sitios que cargan tu tarjeta cada mes. El enlace está en la descripción. Creo que retrocediendo un poco para informar a quienes no saben qué pasa, ¿qué son Geo Group y CoreCivic, estas dos empresas? Ambas Han existido por décadas y básicamente han operado prisiones privadas por mucho tiempo. Esta ha sido una industria controversial, existe desde hace mucho, pero se basa en la idea de que los gobiernos estatales y federales han tenido dificultades a lo largo de los años para operar adecuadamente las cárceles. Y con el paso del tiempo han visto una especie de oportunidad para subcontratar algunas de las prisiones. Por prisiones, hablo de personas condenadas enviadas a cumplir sentencia. Estos lugares ahora son operados por gobiernos locales, estatales y federales, pero también son operados por estas compañías privadas que han sido criticadas por eliminar parte de la calidad de atención y calidad de vida dentro de estos centros. Entonces, este tipo de rechazo ha llevado a Geo Group y CoreCivic a comenzar a enfocarse cada vez más en los contratos de detención de ICE. Han visto una disminución en su negocio principal de prisiones, así que intentan reemplazarlo entrando en la detención de ICE. Y han tenido gran éxito, así que durante los últimos 10 años aproximadamente, ICE se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para Geo Group y CoreCivic. Se ha convertido en una relación muy simbiótica y también es una relación que ha sido muy rentable para estas compañías. Bajo esta administración de Trump, vemos a estas empresas aprovechar su posición cuando el gobierno dice que necesita deportar a millones. Estas empresas dicen que pueden reabrir prisiones cerradas bajo Obama y Biden y llenarlas con detenidos inmigrantes. Ven una gran oportunidad de expansión bajo esta administración, y en su mayoría sus negocios han prosperado por eso. ¿Qué porcentaje de las instalaciones de detención establecidas para inmigrantes son operadas actualmente por Geo Group o CoreCivic? La gran mayoría de los detenidos inmigrantes están en instalaciones dirigidas por empresas privadas. Ahora, la cantidad de instalaciones de detención de ICE es muy grande porque muchas de ellas son pequeñas e incluyen pequeñas cárceles de condado que retienen prisioneros, pero también retienen a detenidos de ICE. Hay docenas de ellos. Estos contratistas privados operan instalaciones mucho más grandes que suelen albergar entre 500 y 2.500 detenidos. Están más concentrados en estos centros privados. Pero ¿quién es dueño de Otay Mesa? Creo que es CoreCivic, pero debo verificarlo. Creo que es CoreCivic. Sí. Creo que sí.
porque soy una de las pocas personas, sin que esto se trate de mí, pero soy uno de los pocos estadounidenses no inmigrantes detenidos por ICE. Oh, wow. Crucé la frontera con algunos coyotes en el estado mexicano de Coahuila a través del río. Así que caminé por el río hasta Eagle Pass. Pensé que podía hacerlo. Resulta que no puedes, incluso siendo ciudadano estadounidense, no puedes saltar tu propia frontera. ¡Wow! Me retuvieron en un centro de ICE 3 días y fue aterrador. Había como 40 personas en una habitación, un baño, una jarra de Gatorade en el centro. Todos reciben mantas térmicas, 62 grados ahí. Es como un refrigerador. Pusieron Marley y yo una y otra vez por días. No sé si es un método de tortura o simplemente no tienen otros DVD ahí. Estuve allí durante días, pero la mayoría de las personas, los inmigrantes que estaban en mi celda, era un día y los transferían a Otay Mesa, que es una instalación privada. Me alegra que respondieras así porque hay centros de procesamiento pequeños, propiedad de condados y estados. El mío era del DHS o CBP, el Centro de Procesamiento del Sur de Texas. ¿No dijiste que eras ciudadano? Me importa un carajo. ¿En serio? Les importa. ¿En serio? Estaban muy molestos. Estaban simplemente enojados y creo que presenté un verdadero dilema moral para algunos de estos tipos de ICE, porque estaban acostumbrados a tratar a las personas como trozos de carne. Como detenidos. ¿De dónde eres? Eres de Guatemala. Bien, entra ahí. Estarás en casa pronto. Para mí no sabían si tratarme como detenido o persona, pero no tuve llamadas, nada. Nadie sabía dónde estaba. ¡Wow! ¡Qué experiencia! El punto es que todos iban de ahí a Otay Mesa. Me preguntaba, y luego busqué y es propiedad de Core Civic. Empresas privadas poseen muchas de estas prisiones o centros de detención. Pero también has hecho reportajes que muestran vínculos entre Geo Group y la administración Trump. Sí. Y esto es interesante porque gran parte del enfoque reciente de Trump ha sido adquirir diferentes cosas como por ejemplo petróleo de Venezuela o elementos de tierras raras de Groenlandia. Y ves que hay muchas personas en esos lobbies de recursos naturales que financiaron su campaña y están integrados en su administración. ¿Dónde están los vínculos entre Geo Group y Trump? Es una mala decisión. Sabes, veo esto con frecuencia y lo he analizado, pero surge la pregunta de si la administración Trump detiene a tanta gente por tanto tiempo, los encierran en estos sitios para ganar dinero con esta industria. Hasta el momento no he visto ninguna prueba irrefutable, pero existen conexiones bastante interesantes que uno analizaría al investigar esa cuestión. El Grupo Geo tiene una larga trayectoria y en particular tiene un historial de contratar a personas que trabajaban anteriormente en ICE. Por lo tanto, ahora hay varios ejecutivos actuales, personas que lideran el Grupo Geo, que solían ayudar a dirigir ICE. Esa es una conexión. Con esta administración específicamente, un ex ejecutivo de Geo Group, David Venturella, es ahora uno de los principales actores tras bambalinas en ICE. Y mis fuentes me dicen que está ayudando a supervisar el gran impulso de detención y cómo vamos a expandir la detención, siendo dirigido por alguien que trabajaba en uno de los mayores contratistas de detención hace solo 2 años. Y existen muchas normas éticas que prohíben eso. David Venturella obtuvo una exención ética y buscamos el texto, pues no sabemos bajo qué fundamentos el gobierno dijo que estaba bien. Otra persona con vínculos con Geo Group es Tom Homan, el zar fronterizo de Trump. Él ha sido el gran animador de la represión migratoria. Si observas sus declaraciones, él ha estado respaldando y presionando por una expansión de las detenciones y apoyando la expansión en lugares como la nueva instalación en Evergreen, el Alligator Alcatraz. Él era quien defendía cómo se trataba a las personas allí, así que ha sido un defensor de eso. Y al mismo tiempo, fue consultor remunerado para el Grupo Geo hace apenas un par de años. ¿Existe esta conexión sobre si las personas en esta administración realmente están ayudando a sus amigos o si de alguna manera se están beneficiando directamente ellos mismos? De nuevo, no he visto pruebas contundentes, pero creo que vale la pena explorarlo porque, como mencionaste, la gente en esta administración no parece tener ningún reparo con eso en absoluto. Y había habido muchos ejemplos de personas en esta administración enriqueciéndose de las políticas que salen de la Casa Blanca ahora mismo. ¿Puedes pensar en otros ejemplos? Personas que se enriquecen personalmente mediante sobornos como ese, no se me ocurre ninguno de inmediato. Esos son los que me vienen a la mente ahora. ¿Te refieres específicamente a las prisiones privadas? ¿Solo en general en cuanto a ¿Rastrear ese patrón de comportamiento a otros sectores de la administración Trump? Oh, probablemente no debería entrar en eso hoy. Está bien. Simplemente no quiero hablar de más y no he realizado reportajes personales sobre ese tema. Por ejemplo, el lobby del petróleo y gas, donde Interpanel gastó, creo, miles de millones inyectando dinero en la campaña de Trump.
Sí. El mismo tipo que supervisó esas contribuciones mediante un Super PAC es ahora secretario de Energía y organizó la reunión en la Casa Blanca con Chevron y Halliburton tras el secuestro de Maduro y la incautación de petróleo. Entonces, para cualquiera que vea esto, parece bastante ilegal. Tengo curiosidad si el lobby de prisiones privadas, GEO Group y Core Civic tuvo contribuciones de campaña en 2024. Sí. Ambos fueron grandes donantes no solo a la campaña, pero creo que ambos también hicieron donaciones al fondo de inauguración y es posible que también hayan donado a eventos posteriores. Ahora hay muchas oportunidades en DC para empresas que quieren acercarse a la administración para donar a varias cosas. Y creo que lo han hecho. GEO Group y Portsmouth han sido constantemente uno de los principales contribuyentes. Sabes, no están solos. Muchas empresas donan en todo el espectro político y en muchas industrias diferentes. Es difícil mirar una donación y decir que esto llevó a aquello, pero definitivamente es algo que vale la pena notar. Otra persona que viene a la mente es Pam Bondi, la fiscal general. Ella también solía ser cabildera de GEO Group. Entonces ella, ¿qué? Sí, ella conoce bien a esa empresa. Y ya sabes, ella como fiscal general supervisa la oficina de prisiones que actualmente está eliminando gradualmente su trabajo con el grupo GEO. Así que tiene un poco de conflicto potencial allí. Pero la fiscal general no supervisa directamente a ICE y las cosas que hacen. Intento entender por qué no soy un genio del mercado de valores cuando se trata de empresas públicas, pero ¿cuál es el proceso para generar ingresos después de que las personas son detenidas? ¿Cómo se beneficia GEO Group de que la gente sea detenida en estos centros? Todo se realiza a través de estos contratos. Y los contratos se negocian entre ICE, que cuenta con una oficina de contratación, y ellos tratan directamente con las empresas. Y dicen básicamente, vamos a establecer una operación de detención aquí, y estas son todas las cosas que acordaremos hacer. Albergará a las personas humanamente, les ofrecerá, ya sabes, camas, ropa, alimentos nutritivos y recreación. Establecerá los términos del contrato, pero gran parte será la tarifa por cama. La tarifa por cama es básicamente la cantidad de dinero que el gobierno paga por cada detenido. Se pueden estructurar de varias formas, pero en muchos centros de detención incentivan detener a más personas. Por eso, al escuchar las llamadas de ganancias trimestrales de estas empresas con sus inversores, hablan de temas como las tasas de ocupación de camas. Y escucharás que hay mucho enfoque en cuántos detenidos hay en el sistema del ICE ahora mismo. Iniciamos con 35 a 40,000 detenidos diarios en promedio. Ahora estamos arriba de 70,000 al día. No todos, pero la mayoría de esas personas son alojadas por una de estas empresas privadas. Por lo tanto, generalmente eso significa un aumento en los ingresos. Las dos empresas principales de las que hablamos tienen ingresos récord ahora mismo. Hay cierta preocupación entre los inversores sobre si esto continuará. La velocidad del incremento de detenidos se ha desacelerado un poco al pasar de 60,000 a 70,000, comenzando a disminuir gradualmente. Quizás la administración no puede arrestar a tanta gente como creía, o se les están acabando los objetivos. Además, ahora hay más miedo en la frontera. Sí, en general, la percepción sobre estas empresas al comienzo de esta administración era que esto sería lo más grandioso que le ha ocurrido a sus accionistas. Ahora el ambiente es un poco más reservado. Existe mayor preocupación sobre si esto será realmente un evento transformador para estas compañías, pero siguen funcionando bien. Les va muy bien. ¿Sí? ¿Ves un mundo donde tal vez Trump abre las fronteras para ganar más dinero para los grupos? Lo hicieron durante la elección, antes de la elección. Creo que le costaría explicar eso a su base. Bueno, pero tienes que pensarlo. O sea, el gobernador Abbott de Texas se rehusó a aprobar la legislación bipartidista que habría restringido a los solicitantes de asilo cruzar la frontera y pedir asilo, pues sabían que debían depender de la inmigración, como un tema para asustar y ganar votos en la elección. ¿No piensas que podría haber una llamada entre GEO Group, Homan y Trump diciendo, vamos a abrir la frontera? Ya. Necesitamos cumplir esa cuota de camas este año. Es un punto interesante porque aborda la pregunta de quién está en estas instalaciones ahora. Anteriormente, estas instalaciones tendían a albergar principalmente a personas que cruzaban la frontera y eran detenidas por la CBP a lo largo de la misma. Es por eso que ves estas instalaciones distribuidas a lo largo del sur y suroeste, lugares como Florida, hasta Texas, Nuevo México y California.
Una porción cada vez mayor, no estoy seguro si es la mayoría, de las personas en estos centros fueron arrestadas en el llamado interior, es decir, estados no fronterizos. Esta es una población cada vez más diversa porque van a las casas de las personas, a las escuelas, a las iglesias, a los tribunales y arrestan a personas que a veces han vivido décadas en los Estados Unidos, trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a sus comunidades, y los llevan a centros de detención. A veces son padres o abuelos en centros de detención. Así que la composición de quién está en estas instalaciones está cambiando mucho y ya no es solo gente que cruza la frontera. Así que eso también está cambiando el negocio para estas personas. Es probable que muchas de estas personas tengan más problemas de salud, ya que considero que, en promedio, están deteniendo a personas de mayor edad. Eso es un reto para estas empresas. ¿Cómo damos atención médica? Sabes, no van a empezar a gastar más dinero en atención médica de repente, así que ¿cómo proveemos adecuadamente para estas personas que tienen problemas de salud? Un ejemplo claro es este hombre que se encuentra recluido en un centro de detención en Georgia. Llegó a este país cuando tenía, según creo, 2 años de edad, siendo un niño muy pequeño y carece de ambas piernas. Utiliza prótesis dobles. Por lo general, una persona en su situación habría recibido una exención y habría sido puesta en libertad. Habrían realizado algún ajuste al momento de su arresto en lugar de detenerlo. Este hombre ha estado recluido por meses, probablemente más de 10, quizás casi un año. Este hombre ha estado retenido allí a pesar de que hay una coalición de activistas que están instando a su liberación. Me explicó en una llamada telefónica el año pasado que necesita enchufar sus prótesis a la pared para cargarlas cada noche. No le dan tiempo para cargarlas, por eso muchas veces no funcionan. Y cuando sus prótesis no funcionan, no puede moverse. Así que ni siquiera puede caminar hasta el final del pasillo para conseguir comida. Tiene que pedirle a alguien. Así que este es es un buen ejemplo de cómo este tipo de personas que en un año normal no habrían sido detenidas y estas empresas que detienen a personas no habrían tenido que pensar en cómo acomodar a alguien así. Tienen que lidiar con eso y resolverlo a un nivel mayor. No es solo este tipo, son muchas personas que enfrentan situaciones como esta. ¿Y crees que es justo especular que cumplir con esta cuota de detención en estas instalaciones privadas podría estar relacionado con la gran cantidad de personas que son traídas del interior y retenidas indefinidamente? Es difícil probar los motivos, pero la administración intenta cumplir la meta de Trump de millones de deportaciones. No estamos cerca. Estuvimos cerca de 1 millón de deportaciones en este mandato. No estoy seguro de si han tenido la cifra más alta en un solo año. Creo que ha habido presión desde lo que dice Trump en la Casa Blanca hasta lo que dicen Stephen Miller y Tom Homan en las ruedas de prensa. Dijeron que buscaban 3,000 arrestos diarios. No sé si lo lograron, pero sí. La administración ha basado su sustento político y su mensaje en que quieren deportar a millones de inmigrantes ilegales. Antes de las empresas, exígeles resultados. ¿Lo logran? Mencionaste la tarifa por cama. ¿Podrías dar una cifra específica de cuánto se genera por persona en estos lugares? El DHS suele publicar una tarifa para todo el sistema, no por lugar. Creo que en el pasado ha sido de unos $150 por persona al día. Cuando retiras a las personas de sus comunidades y en ocasiones de sus empleos y les arrebatas la posibilidad de pagar impuestos y de contribuir a nuestra sociedad, estas personas dejan de aportar al país. Ahora son un gasto importante. Es una comparación interesante cuando ves industrias y comunidades que dependían de la mano de obra y los contribuyentes inmigrantes. Sí, pero la pregunta era ¿cómo ganan dinero estas empresas? La tarifa por cama le cuesta ese dinero a la empresa o al contribuyente, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lucran con la detención? Tienen un margen, como cualquier negocio. Tienen una tarifa por cama acordada con el gobierno, que les paga, digamos, $150 al día. Ellos toman esos 150. Dicen que $10 se destinarán a pagar las facturas telefónicas de este centro. $5 se usarán para pagar la comida que debemos distribuir. Cuando tomas esos $150, se reparten entre los diversos costos necesarios para operar esta instalación. Muchos subcontratistas ofrecen distintos servicios. Al final, una parte de eso es la ganancia que obtienen estos lugares. La porción más grande de ese pastel es casi siempre el costo laboral. Desconozco el número exacto, pero representa una parte significativa, donde nuevamente empiezas a ver manipulaciones cuando las empresas de detención dicen, bueno, ya sabes, necesitamos 8 guardias aquí,
¿Qué pasaría si pudiéramos arreglárnoslas con 4 guardias en este pasillo? ¿Realmente necesitamos un equipo médico de 2 doctores y 6 enfermeras? ¿Podemos funcionar con un doctor y 3 enfermeras? Existen regulaciones. Los contratos suelen decir que debes tener cierto personal, pero hay un largo historial de empresas que no cumplen esas metas. ¿Dirías que, en promedio, las condiciones de un centro privado son peores que las de uno gestionado por un condado? O un organismo estatal o federal. Es difícil decirlo. Hay estudios, pero no sé si hay algo concluyente. ¿Cómo clasificas la miseria humana? ¿Cómo clasificas el sufrimiento? ¿Cómo clasificas las condiciones? No sé nada definitivo. Entonces, Muchos jóvenes ven cosas como la detención masiva. Es básicamente todo lo que sucede. Cada distracción desplegada por la administración Trump, como la adquisición de Groenlandia para distraer de la noticia más importante del día, la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. En tu experiencia, ¿das crédito a la teoría de que cerraron el gobierno para evitar la publicación de los archivos de Epstein? Y justo cuando el segundo lote estaba por salir, de repente comienza la operación en Minnesota. Fraude somalí. Muchas veces empieza el miedo extremo. Volviendo a la inmigración, no sé qué piensa este presidente en su cabeza sobre la inmigración, pero sí sé que existe un sentimiento muy arraigado en una gran parte de este país. Si no es la mayoría, entonces cerca de la mayoría de este país, que siente con firmeza que los inmigrantes indocumentados deben ser encarcelados y expulsados de este país. Y esta es una razón importante, si no la principal, por la que este presidente fue reelegido al basar su campaña en eso. Por tanto, no creo que sea necesariamente una distracción. Creo que este tema es su tema central. Al empezar esta conversación, mencionaste que fuera de CoreCivic y Geo Group, haces reportajes para fomentar la responsabilidad corporativa y hablar de cómo las grandes empresas han dañado a la gente. Sí, las 5 empresas más malvadas. No voy a responder a eso. Está bien, no malvadas. ¿Cuáles son las 5 corporaciones que más daño han causado según tus reportajes? Hay muchas formas de medirlo. ¿Cómo mides el daño? ¿Por las emisiones de gases? Digamos, Blackstone y su control sobre los bienes raíces. Hay diferentes formas. El daño puede ser perjudicar a los consumidores cobrando tarifas exorbitantes por cosas vitales. Esa categoría serían los monopolios, como las telecomunicaciones. No tengo elección en mi casa sobre qué proveedor de cable e Internet puedo obtener. Estoy a merced de esta empresa a la que pago mucho por Internet. Esas empresas no son populares y creo que se puede decir que eso es un daño. Otro daño es el de empleador a empleado. ¿Qué empresas emplean a gente infeliz que siente que no tiene oportunidades justas para mantener a su familia o ganar salarios dignos? Ha habido muchas preguntas sobre Amazon a lo largo de los años. ¿Es Amazon un empleador justo para quienes trabajan en sus almacenes y se esfuerzan al máximo para que este sistema logístico funcione? ¿Es un buen salario? El daño del empleador es otro tipo. También hay daño ambiental. Las petroleras y gaseras encabezan la lista de daño ambiental. Como reportero de responsabilidad corporativa, pienso mucho en esto. ¿Cómo buscas las empresas que más dañan? ¿Cómo mides el daño al mundo? Hay varias formas. Una es, ¿las empresas están matando gente? Informé sobre PG&E, como sabrás si eres de California, que ha sido condenada por causar la muerte de personas debido a la negligencia al provocar explosiones e incendios en ese estado. ¿Sabes? Otro es Boeing, que ha estado bajo la lupa en los últimos años por fallos de seguridad y toda una cultura de priorizar las ganancias de Wall Street y los resultados financieros sobre la seguridad real y enfocarse en diseñar el avión más seguro. Y eso realmente les salió caro cuando ocurrieron esos 2 accidentes del 737 MAX. ¿Sabes? ¿Están las empresas matando gente? Otra capa en la que ahora estamos empezando a pensar es la tecnología y la IA. Y entonces, ya sabes, ¿cuál es la cantidad de bien que estas empresas, Google, OpenAI, Amazon, Microsoft, las empresas que nos dicen que esto es realmente algo grandioso? Va a curar el cáncer, cambiará el mundo, el trabajo y la vida. ¿Cómo medimos eso frente a los daños reales que la tecnología impone a la sociedad? Los smartphones y las aplicaciones demandan nuestra atención y nos están atrapando para que nos enfoquemos siempre en el software, a riesgo de, ya sabes, vivir nuestras vidas. Exigen nuestra atención, exigen nuestros datos. Y con estas herramientas de IA, hay mucha preocupación ahora sobre cómo están potencialmente manipulando nuestras emociones o manipulando nuestra psique y potencialmente poniendo a personas vulnerables y niños en riesgo de autolesionarse. Creo que ese es otro tipo de daño que empezamos a ver en las empresas tecnológicas. Y cuando hablas de sobre la IA poniendo a jóvenes en riesgo, hablas de fomentar la autolesión mediante ChatGPT o fallos en el software que detectan, supongo, las señales de alarma. Sí, hay varias demandas en curso ahora mismo sobre padres cuyos hijos se suicidaron y creen que un chatbot jugó un papel en fomentar ese tipo de pensamiento. es difícil,
porque mi primer impulso es pensar que es la muerte de la creatividad. Facilitará replicar y duplicar el estilo auténtico de los demás. Este es el final. Es el jefe final de la podredumbre mental. Los jóvenes están acabados, no tendremos pensamientos originales, todos somos propiedad del algoritmo, no hay privacidad. La única opción es vivir solo en un parque de caravanas, pero bueno, ya lo haces, estás bien. Lo pienso y digo, ¿somos como los que montaban a caballo y se enojaron con el modelo T? ¿O los que leían cuando llegaron los Kindles? Debemos adaptarnos. ¿Es esto solo otro avance tecnológico que los artistas usarán a su favor? Una de las historias que circula en mi entorno es que un periódico de Cleveland, no recuerdo exactamente cuál, hizo una declaración pública diciendo que no contratarían a ningún escritor porque dijeron que ahora el trabajo de los periodistas en ese periódico es simplemente salir a informar, obtener información y dársela a un editor de IA que escribirá la historia. Es una idea muy interesante. Personalmente creo que no estamos listos para eso. Soy parcial. Me gusta escribir historias y personalmente creo que escribir es pensar. La forma en que escribo mis historias está informada por lo que reuní cuando estoy informando. Y cuando estoy informando, también estoy buscando cosas que van a ir en la historia. Así que encuentro esas dos cosas conectadas. Creo que los lectores no quieren basura de IA. Si no te tomas el tiempo de escribirlo, ¿por qué leerlo? revolución? Y espero que tenga razón. Y espero que la autenticidad real sea capaz de atravesar la basura de la IA. Espero sí, ¿sabes? Creo que lo hará, pero al mismo tiempo a veces me sorprendo sin darme cuenta de que algo es IA. Es porque hago scroll y siento una guerra por nuestras mentes. Hay una fuerza nefasta intentando hacernos estúpidos. Pero no hay un monstruo. Es la estructura de incentivos de las plataformas. El compromiso es dinero. Son empresas con fines de lucro y privadas. ¿Puedes obtener mejor compromiso de un usuario de Instagram o TikTok? Sí, creando adicción son formato corto. Es decir, volviendo al problema de la salud mental, una cosa que ChatGPT podría hacer cuando alguien empieza a expresar ideas suicidas es simplemente detenerse. Podrían decir que no pases de ahí. Tim Altman creo que está abriendo los ojos. Habla de implementar salvaguardas así. Seguir mejorando nuestros modelos para reconocer y responder a la angustia mental y emocional y conectar a la gente con ayuda. Pero hasta donde yo sé, el chatbot sigue hablándote, incluso si te vas por caminos oscuros. ¿Por qué hacen eso? Creo que hay cierta arrogancia en estas empresas de Silicon Valley. Bueno, pueden ser tu terapeuta. Pueden ayudarte a superar estos problemas. Hemos visto a dónde ha llevado la arrogancia a las empresas de Silicon Valley en el pasado, y no es bueno. Este tipo de cosas deberían abordarse con mucha cautela y mucha preocupación, porque no quiero que mi terapeuta sea un ingeniero de software en Menlo Park. Sí, por supuesto. O no quiero que mi terapeuta me dé necesariamente la terapia estándar de GPT porque he notado, cambiando de tema, que mucha terapia moderna intenta enseñarte a ser egoísta. ¿Alguna vez has visto a un terapeuta? Sé que eres una violación de HIPAA. Pero a veces vas al terapeuta y le cuentas tus problemas. Tienes familia y te dicen que te pongas primero. El autocuidado es lo primero. Y tú dices, no lo es. No es lo primero. No es lo primero en absoluto. Es como el número 10. Siento que la terapia moderna ayuda a la gente a evitar sus responsabilidades. Tal vez sí. Y por eso creo que el divorcio es tan alto. Es broma. Solo bromeo. Necesitamos más seres humanos tradicionales en persona para entendernos bien. Ningún humano puede recibir consejos a través de una computadora. La teleterapia es buena y abre el acceso a la gente, pero tener a un ser humano y un cerebro humano pensando en tus problemas y cuáles son las posibles soluciones y cómo abordar los problemas en tu vida, eso es algo que solo un humano puede hacer, al menos por ahora. Es todo muy aterrador para nuestra posición como periodistas. La industria de periódicos y medios digitales ha sido diezmada por la atención de los usuarios, donde ahora cada plataforma, incluso los grandes como el Washington Post, el New York Times, tiene que adaptarse al formato corto para llegar a menores de 25. Espero que esto no sea el fin para... La información legítima. Mira mi organización. Despidió a 350 personas en las últimas semanas. Son muchos amigos, y algunos de los mejores periodistas del mundo se despertaron una mañana y perdieron su trabajo. Y eso es, obviamente, no solo un reflejo de lo que estamos hablando y la destrucción del modelo de negocio. Eso tuvo que ver con ello. También tuvo que ver con las decisiones de gestión en la compañía para la que trabajo. Es una realidad que esto está cambiando y debemos aprender a adaptarnos. Y específicamente, uno de los beneficios. Para ti, trabajar en una gran organización te da salvaguardas legales. Puedes escribir sobre una corporación que puede demandar a un individuo hasta la pobreza y tienes el escudo del Washington Post para respaldarte. Tienen abogados, estoy seguro de que tienes que convencer a los abogados de que está bien. Sí, exactamente. Pero una vez que se publica ese artículo, sabes, para mí, si publico algo y a alguien no le gusta, me están demandando por violación de la Ley Federal de Intervención Telefónica por un tipo al que nunca filmé, conocido y nunca intervine su teléfono. Entrevisté a alguien que habló negativamente de él y trata de demandarme para castigarme por dar plataforma a su adversario. Eso nunca pasaría con el Washington Post. Otro miedo es en la industria periodística post-IA, si solo hay, ya sabes,
4 periodistas en cada medio que tienen robots escribiendo sus informes diarios, entonces los periodistas freelance serán más fáciles de atacar por la corporación. Bueno, Entonces, un bufete puede abrir una práctica de periodismo. pueden servir a los periodistas, ¿no? Los bufetes quieren tomarnos a contingencia. ¿Alguna vez tuviste una amenaza real de una corporación donde dijiste, tengo que frenar? He escrito sobre empresas donde tuve que pasar por muchos obstáculos para que nuestros abogados internos aprobaran el botón de publicar. La jugada habitual es contratar, hay un puñado de abogados de difamación, sabes todos sus nombres y siempre son la primera llamada que hacen estas empresas. Pueden crear problemas para conseguir que la historia se publique, pero creemos firmemente en nuestro reportaje. Y si tengo hechos, eres libre de publicar hechos. Y así es como lo hacemos. Pero de nuevo, Supongo que el miedo es que si tomas un testimonio y es falso, puedes ser demandado por no hacer tu debida diligencia, como el caso del denunciante de Boeing. Sí. ¿Podría Boeing demandar al Washington Post por decir, este tipo miente, deberías? no sé lo suficiente para comentar. Si estás informando sobre las acusaciones que alguien hizo, como mínimo necesitas tener cuidado y diligencia al intentar confirmar la precisión y la base de esas afirmaciones, y también dar una oportunidad justa a la otra persona para comentar. Esa es la razón por la que temo por el futuro del periodismo post-IA. Sabes lo que es un estatuto anti-SLAPP, ¿verdad? Si un multimillonario te demanda para intimidarte, antes podías presentar una moción anti-SLAPP Sí. para decir que la demanda debía ser desestimada. A veces el juez no lo entendía y la denegaba. Antes podías apelar. Ahora han revertido el proceso de apelación anti-SLAPP, obligándote a ir a deposición y juicio sumario. Es una locura. Las protecciones para periodistas independientes se están volviendo muy Escasas. Creo que el periodismo real aún importa. No creo que la inteligencia artificial haga nuestro trabajo. Ciertos aspectos de nuestras vidas pueden automatizarse, pero la idea de recopilar nueva información, recopilar hechos difíciles de encontrar, conseguir que las fuentes nos digan cosas que quizás no deberían decirnos, y revelar información sobre el mundo y cómo funciona el gobierno y las grandes corporaciones desde adentro. Esto es algo que un chatbot no puede hacer hasta donde sé, así que creo que eso seguirá existiendo. Un video reciente mostraba con un dron a personas en un centro de detención con ponchos azules y rojos hablando a cámara. ¿Sabes dónde se tomó? Yo no. Me suena vagamente, pero no sé exactamente cuál es. ¿Hay algo que el pueblo estadounidense y los votantes estadounidenses puedan hacer para detener lo que está sucediendo con la expansión de... Estos centros de detención. Uno de los pocos grupos autorizados a entrar en los centros de detención son los miembros del Congreso. Y así, los miembros del Congreso tienen un papel de supervisión por ley. Se les permite ir con cierto aviso, presentarse en la instalación, recorrerla y hablar con las personas que están dentro. Hasta cierto punto, están limitados en lo que pueden hacer con esa información. Una de las cosas que la gente puede hacer es votar. Pueden hablar con su representante en el Congreso, presionar por más transparencia, presionar por más políticas al respecto, y pueden votar en las elecciones de mitad de periodo sobre lo que ven en estos centros de detención, que les gusta o no les gusta. Volviendo a estos almacenes, son edificios que no cumplirán leyes de zonificación local porque la posición federal es que al comprar estos lugares, es propiedad federal y ya no depende de leyes locales, ya sea zonificación o cualquier tipo de proceso de permisos, lo cual parece una locura para muchos locales, pues estos edificios no fueron construidos para albergar humanos. Pero al final hay algo en la Constitución llamado cláusula de supremacía. Dice que si el gobierno federal tiene una política, esta tendrá precedencia sobre la jurisdicción local. Así que al final parece que el gobierno federal podrá comprar y operar estos almacenes. Probablemente traerán a empresas externas para administrar los centros de detención, renovarlos y operarlos. Aunque estas comunidades vivirán con los impactos en su infraestructura, no tendrán participación significativa con estos edificios, lo cual es exactamente de lo que hablas. Es como, no me gusta esto, pero no siento que pueda hacer nada. ¿Dónde se construye el primer almacén de ICE? Creemos que el primero abrirá en los próximos meses, tal vez tan pronto como en abril, en Maryland. Está justo afuera de Hagerstown. Está a unos 90 minutos al oeste de aquí. Así que sí, quiero cubrir la historia. Intentaba encontrar el lugar correcto para empezar. El problema de mi reportaje es, ¿cómo llevo a mis lectores dentro? Te digo, no puedes entrar. Haz lo que yo hice. Si cruzas el Río Grande ahora, serás arrestado y llevado a una instalación de ICE por 3 días. Yo estaba bajo Biden. Lo hice bajo la administración Biden, pero estoy seguro de que Trump probablemente daría un ejemplo contigo. ¿Cómo informamos sobre lo que pasa adentro? No podemos entrar, ese es el desafío. Una forma es audio y video. Estos lugares tienen cámaras de vigilancia. Deberían ser registros públicos. ¿Podemos conseguir las cámaras de vigilancia? Hay llamadas al 911 desde estas instalaciones. Son registros de daños reales y cosas que pasan dentro. En esto estoy trabajando. Es como, ¿cómo obtenemos pruebas documentales de lo que está sucediendo dentro de estos lugares?
porque no puedo entrar, pero necesito llevar a mis lectores y mostrarles, cerrar la brecha de empatía. Porque cuando no puedes entrar, no tienes ninguna empatía por ello. No sabes cómo es allí dentro. No sabes. ¿Cómo fue? Dime, ¿era como una prisión? ¿Qué se sintió? Así que... Estuve en la cárcel por graffiti en Dakota del Sur. No soy de allí. Estaba de viaje. La cárcel del condado es mucho mejor que la detención de ICE. La diferencia es que en la cárcel del condado tienes todos los privilegios de un ciudadano estadounidense en prisión. Te preguntan si quieres ir a la biblioteca, consigues libros de Stephen King, duermes, hay 8 tipos, todos tienen cama, apagan las luces, hay hora de comer. En los centros de ICE no hay comisaría, ni llamadas. Las luces nunca se apagan. Hay una constante. ¿En serio? La en la que estuve nunca se apaga y la llamaban la isleta, que es la nevera. Cuando hablas de métodos de disuasión como el de Alcatraz de Caimanes, mantienen las celdas de los detenidos lo más frías posible con la esperanza de que vuelvan a su país y digan, oye, está congelado ahí. Fue horrible. ¿Recibiste una manta o algo así? Te dan una manta espacial, esa cosa reflectante de 25 centavos, la plateada. No dan almohadas, así que todos duermen sobre sus propios zapatos. Muchos zapatos están cubiertos de agua sucia del Río Grande. Te dan 1 o 2 comidas al día. Es repugnante. Baño compartido para 40 personas. Un inodoro está en la esquina. Todos tienen que verte cagar. La gente aguanta por días. No lo haces. ¿Qué tienes que hacer? ¿Crees que eso es con un compañero de celda? 40 tipos más. Pero existen lagunas extrañas. Por ejemplo, puedes solicitar bocadillos todo el tiempo. No sé por qué existe, pero puedes solicitar específicamente una caja de jugo Capri Sun. Hay un botón donde puedes decir que lo necesitas. Hay cosas tan raras que te preguntas, ¿están tratando de cumplir algún requisito legal? Bueno, muchos de estos lugares tienen comisariatos y existe la teoría de que hacen que la comida gratis sea muy mala y suben los precios de las cosas en el comisariato. La gente comparó el precio de una pasta de dientes en la tienda contra una de farmacia local. Son $13 por la misma pasta que cuesta 2 en otro lado. Sí. Es parte del modelo de negocio. Hay muchas formas de ganar dinero. He oído que la comida es mala, burritos fríos y eso, pero esto es casi... Estuve en el centro de procesamiento del sur de Texas en Eagle Pass. La mayoría iba a Otay Mesa o San Antonio. Esos sitios tienen tabletas y tiendas, pero yo estaba en la primera etapa. Algunos llevaban mucho tiempo ahí. Hay un juez por Zoom las 24 horas, pero no puedes tener cita por 4 días. Sobre recopilar noticias, el reto es obtener imágenes y audio de dentro para cerrar la brecha de empatía. Evidencia. ¿Has conseguido algo hasta ahora? Conseguimos este informe de inspección que los propios inspectores de ICE documentaron 60 violaciones en este lugar en Fort Bliss, Texas, El Paso, Texas. Son inspectores del gobierno documentando esto. Estas instalaciones dependen del 911 para emergencias médicas a diario. Pero en audio y video seguimos trabajando. Se filtraron videos de celulares mostrando docenas de personas en una habitación pequeña que no era para retener gente tanto tiempo. Las imágenes tienen el poder de conmover a la gente y ayudar a que sientan lo que está pasando en estos lugares, algo que ninguna de las palabras que escribo puede hacer. Por eso es importante obtener imágenes. ¿Y sientes que el apagón digital creado por la instalación dificulta llegar a la gente? Sí. ¿Has hecho solicitudes de información? Sí, esperamos algunas. Porque los archivos de Epstein, sin volver a eso, dijeron que no había archivos. Ro Khanna y Thomas Massie hicieron campaña meses por la ley de transparencia. De repente existen. ¿Crees que habrá un momento decisivo para acceder a muchos medios? ¿Medios desde detrás del muro? Espero que sea esta muerte de la que hablamos antes con este hombre que fue asesinado en un centro de detención. Espero que haya video de eso. Ya sabes, lo hemos solicitado. Creo que simplemente entender lo que pasó allí va a ser difícil de hacer sin ver cómo es realmente el video. Sería poderoso conseguir algo que lo muestre, en vez de confiar en testimonios. Bueno, la mejor de... Suerte, hombre. Suerte es genial. Gracias, Andrew. Sí. Algo más que quieras decirle al mundo, a la gente, a los niños del mundo. O no niños, sino solo a los espectadores, algunos de los cuales pueden ser niños. Nada profundo. Es un sueño. Sigue tus sueños. Sí, genial. Gracias. Canal 5 en vivo. Hollywood invita. A la mierda la autoridad. Canal 5. Canal 55. No nos metemos con ustedes.